Hola, amigos de la gobernanza del agua en Latinoamérica. En este componente del curso vamos a conversar de los datos, la información, el conocimiento, que es de lo más importante para Latinoamérica porque además tenemos una dispersión de ellos y no hemos logrado de alguna forma compilar. Es un reto para todos nosotros lograr esa integración de datos e información para que con el saber y el conocimiento de los actores que habitan un lugar podamos realmente construir ese conocimiento que tanto necesitamos. Para Colombia existen varias fuentes, muchas fuentes de información que hoy por hoy se desarrollan desde lo que es la capital del país y a través de todo lo que es el Estado colombiano a nivel nacional. En esta información, en este momento, lo más importante para todos nosotros es comprender dónde se encuentra, primero que todo, los datos cartográficos y en segunda instancia, dónde vamos a encontrar la información alfanumérica. ¿Qué es esto? La información cartográfica es aquella que nos permite ver en un mapa, en un papel, dónde estamos localizados, tienen unas coordenadas. Eso nos permite saber frente al mundo, frente al planeta en donde estamos ubicados, cuáles son nuestras relaciones tanto cercanas como lejanas que nos puedan afectar. En Colombia tenemos varios institutos y voy a mencionar algunos de ellos que generan mucha de la información que hoy está disponible en la red. Es lo primero, tenemos que revisar qué tenemos en la red de nuestro país que nos soporte y nos respalde lo que estamos construyendo. Uno de ellos, y para mí el más importante en Colombia, se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que desde hace un par de años está disponiendo toda su información en la red de acceso, de libre acceso para cualquier ciudadano. El otro es el Servicio Geológico Colombiano y es todo lo que tiene que ver con lo que ocurre con la Tierra desde la perspectiva de su formación, de su estructura, de su composición de las rocas, etcétera. El otro instituto es el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos, que es el IDEAM, donde encontramos todos los datos relacionados con pluviosidad, datos relacionados con caudales, datos relacionados con evapotranspiración, etcétera. Entonces, lo primero es que tenemos que localizar esos datos precisamente para disponer de cartografía que nos permita ubicarnos. El segundo gran componente es la generación de datos alfanuméricos. Para ello tenemos en Colombia específicamente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es donde más se genera información de manera continua en torno a lo que tiene que ver con la población y especialmente y en general sobre el tema social o humano. Entonces ahí encontramos todo lo que tiene que ver con la vivienda, todo lo que tiene que ver con el número de personas, si somos hombres, si somos mujeres, si somos niños, etcétera. Y en ese sentido, ahí tenemos un gran cúmulo de información. Estoy citando solamente tres de la gran cantidad de datos que podríamos encontrar específicamente en Colombia. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Dónde está esa información? En ese orden de ideas, cuando la tengamos, que es como a veces la gran dificultad a la cual nos enfrentamos, debemos contar con alguien que nos apoye en construir esta información a través de muchas herramientas que tenemos hoy de carácter abierto, de código abierto, y entonces ahí les quiero citar algún ejemplo. QGIS es un instrumento para todo lo que tiene que ver con información geográfica que está disponible, es gratuita. Obvio, tenemos muchos más, pero debemos empezar a trabajar en función de tener un buen mapa con una gran cantidad de datos que nos permiten tomar las mejores decisiones a partir no solo de ese conocimiento que está disponible, sino del saber que tenemos internamente nosotros en cada territorio. En la imagen que ustedes están viendo en este momento podemos evidenciar cómo se expresan los datos y para ello tenemos gráficas, tenemos mapas. Todo depende de alguna manera de qué es lo que queremos expresar. Es importante que empecemos a precisar qué es lo que vamos finalmente a ver en ese mapa. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es esa fotografía del territorio, esa fotografía del lugar, donde ubicamos casas, donde ubicamos ríos, donde ubicamos vías, donde ubicamos infraestructura de diferente tipología. Adicionalmente, sitios a los cuales tenemos referencias porque los conocemos, porque le hemos puesto un nombre por lo que representa para el ciudadano,
Toda esa información se debe representar en ese mapa, pero eso está asociado finalmente, como se los mencionaba en la anterior, y está asociada a un instituto que es el que genera esa cartografía. Para Colombia es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y en ese sentido tenemos que encontrar esa institución. Lo siguiente es que tenemos que hacer una representación, por ejemplo, de las formas que tiene la Tierra. Para Colombia, quien representa esos mapas, como lo están viendo, es el Servicio Geológico Colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que descubrirlo. ¿Por qué? Porque esa información geológica es determinante para todo lo que tiene que ver finalmente con las decisiones en temas de gestión del riesgo por amenazas por movimientos telúricos, por amenazas por inundaciones, por amenazas por procesos de remoción en masa, etc. Y por ello es que es lo más importante empezar a tener este tipo de información y descubrirla cartográficamente, pero sobre todo comprenderla. Y para ello siempre vamos a necesitar de un conocedor o un experto en el tema. Estoy seguro que en cada lugar vamos a encontrar una universidad que nos pueda soportar, un investigador que nos pueda apoyar en la interpretación de esta información. ¿Dónde encontramos la información? Es la diapositiva que en este momento estamos viendo. En ese momento en Colombia, afortunadamente, tenemos varias fuentes de esa información disponibles en la red. Tenemos muchos geoportales donde están dispuestas. Quisiera destacar alguno de ellos. El Sistema de Información Biológico Colombiano, que está ligado a un sistema internacional de biología, de biodiversidad en el mundo. Tenemos el Sistema de Información, el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tenemos el geoportal del Instituto de Estudios Ambientales para Colombia. Tenemos el geoportal del Servicio Geológico Colombiano. En cada uno, obviamente tenemos el geoportal del DANE. En cada uno de ellos podemos tener acceso inclusive a información detallada, pero todavía no contamos con esa información a nuestra escala. Adicional a esa información, tenemos geoportales del orden nacional. Hoy ya podemos descargar información de imágenes de satélite, así no sean muy recientes, pero que son vitales para establecer de alguna manera un mayor detalle de la información, porque además esa información está disponible en alto nivel de precisión. Entonces, hoy tenemos suficientes herramientas en la web y estos geoportales son fundamentales para poder construir una excelente mirada del territorio desde la perspectiva de la cartografía y los datos alfanuméricos. El siguiente reto que tenemos, como se dan cuenta en esta diapositiva, es cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, les voy a contar un poco cómo lo hicimos nosotros en nuestra región. Lo primero que hicimos fue encontrarnos 3 instituciones en nuestra región de carácter regional alrededor de un proceso que arrancó la sociedad civil desde la perspectiva de un lugar muy especial que se llama Magdalena Medio. En el Magdalena Medio nos pusimos de acuerdo organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales de pescadores, empresarios, empresas de palma que, digamos, procesan la palma y otras instituciones del orden nacional como el Ministerio del Medio Ambiente, pero todo era en función de un lugar específico donde el cual todos teníamos algún interés y eso nos permitió consolidar ese espacio. Y entonces, en ese orden de ideas, el primer reto que tuvimos es crear un mecanismo que nos permitiera cargar toda esa información precisamente para empezar a trabajar todos en un mismo espacio virtual y a través de ellos empezar a generar la información que necesitáramos para poder construir conocimiento. El primer elemento, el primer componente que estamos desarrollando es un geoportal que gracias a una autoridad ambiental de carácter regional se está consolidando y ya hoy en este momento tiene forma. Adicional a ello, estamos articulándonos con los otros, geoportales que se están percibiendo y que se están construyendo en la región, y lo que estamos a través de ese geoportal es, primero que todo, pongámonos de acuerdo en qué es lo que vamos a medir. Entonces, cuando ya definimos lo que vamos a medir, en ese momento tiene sentido el geoportal. ¿Por qué? Porque el indicador es el que me determina la dimensión de ese geoportal, porque me va a decir de dónde la voy a sustraer, qué voy a sustraer, cada cuánto la voy a sustraer, quién lo va a sustraer. Entonces, en ese momento hemos construido una serie de indicadores, y estos indicadores no solamente de sostenibilidad, sino de muchos otros temas, como el desarrollo urbano, temas que tienen que ver con el agua, etc. Esta serie de indicadores son la base para poder construir
esos datos que se requieren para tomar información para poder tomar buenas decisiones. Y en ese momento de la región ya cuenta con un instrumento que debemos empezar a conocer para poder empezar a pensar cómo es que nosotros desde nuestras regiones finalmente lo podemos hacer. Y entonces nos pusimos en la tarea con el Departamento de Santander, para algunos de ustedes provincias, para otros estados. Entonces nos pusimos de acuerdo con esa entidad de carácter regional para empezar a perfilar un solo mecanismo de generación de datos, información en el tiempo y en el espacio y de manera sistemática, de tal forma que podamos tener la trazabilidad. ¿Cuál es la invitación? Si ustedes se dan cuenta, Facebook, Twitter, TikTok y muchas otras redes, lo que nos dan es esa posibilidad de nunca perder la historia que hemos vivido en algún momento dado, y eso es lo que queremos construir con estos geovisores, geoportales a escala regional. El siguiente reto que nos pusimos y que lo logramos gracias a la Autoridad Ambiental Regional es la consolidación, como se los mencionaba en el slide anterior, es un geoportal. En ese geoportal estamos construyendo, incorporando, homologando toda la información que nosotros requerimos y por supuesto los indicadores que debemos implementar para que a través de ellos podamos tomar las mejores decisiones a escala regional. ¿Qué significa ello? Estamos desarrollando pilotos en el río Tona, en la quebrada Curití y en Tres Ciénegas. En torno a ello, lo que vamos a hacer es, lo que estamos haciendo es vinculando toda la información que está asociada a esa escala. Recuerden, el gran reto que tenemos en Latinoamérica es crear datos e información a escala local, a esa escala donde a veces es muy complejo para el país evidenciar qué está ocurriendo, pero el reto realmente es nuestro. Y estos instrumentos son relativamente sencillos, muy prácticos, que podríamos hacer de manera conjunta y articulada con la ciencia, con las organizaciones sociales, con las instituciones públicas y por supuesto con empresarios, cuando nos ponemos retos comunes, y uno de ellos tiene que ser el agua. ¿Hacia dónde deberíamos ir nosotros? Lo primero es a crear un centro de datos de información. Es lo más importante, y obviamente un centro de datos de información implica que tenemos que contar con instituciones, entidades, organizaciones no gubernamentales o inclusive universidades que nos faciliten esos espacios. Todos nosotros tenemos esa gran dificultad y realmente en Latinoamérica es muy complejo hacerlo, pero estoy seguro que en cada lugar vamos a encontrar un amigo finalmente para hacerlo, una institución, una universidad, un grupo de investigación con los cuales nos podemos aliar precisamente para consolidar ese centro de datos de información. El segundo trabajo es, necesitamos contar con programas de código abierto. ¿Qué significa eso? Como lo habíamos visto en momentos anteriores. Hoy tenemos programas como QGIS, ILWIS, entre otros, que son sistemas de información geográficos a través de los cuales podríamos procesar información de carácter cartográfica y especialmente la alfanumérica asociada finalmente a una coordenada. Y entonces en ese orden de ideas necesitamos empezar a organizar, a manejar, a comprender cómo es que ello funciona. Y entonces ahí se vuelve un gran reto para todos nosotros y necesitamos encontrar el aliado. Todo esto es para llegar al siguiente punto, y es equipos de trabajo. Equipos de trabajo donde tengamos un centro de datos con personas que manejan programas asociados a los sistemas de información geográfico, por personas que manejen los datos y que seamos capaces de homologar, de estandarizar los datos. El siguiente reto es, tenemos que de alguna manera garantizar que así como manejamos Facebook, lo podamos hacer en nuestro territorio, así como manejamos Twitter, igual, así como ellos, deberíamos empezar a cargar esa información precisamente para empezar a tomar las decisiones con los eventos, las situaciones, las circunstancias, los conflictos que se nos estén presentando en un momento, en una coyuntura o en un tema muy estructural como es los fenómenos de amenazas que a veces tenemos precisamente porque no hemos hecho un buen manejo de nuestros suelos, un buen manejo de nuestras aguas, entre otros recursos. En ese orden de ideas, la invitación es a que tengamos que tener básicamente centro de datos, equipo de trabajo, programas de código abierto y por supuesto accesibilidad que le permita a las personas tener datos disponibles en el ahora, no en el mañana. Chicas, chicos, en este slide lo que están viendo es el punto donde cual todos debemos iniciar. ¿Qué significa eso?
cuál es el lugar con el cual vamos a trabajar. Es decir, toca establecer unos límites sobre los cuales vamos a decir, este es mi límite sobre el cual vamos a decir, de aquí para allá es una cuenca, de aquí para allá el complejo cenagoso se nos pierde, de aquí para allá el páramo discurre hacia otra zona, de aquí para allá tenemos una montaña que es de nuestro interés. Pero es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es ese sitio sobre el cual vamos realmente a construir este proceso de gobernanza del agua? Y eso nos determina cuál es la información, quién la tiene, cómo podemos tener acceso a ella, sobre todo cuál es la información que yo necesito, porque ese lugar me determina un estado sobre el cual deberíamos arrancar. Casos, una ciénaga siempre tiene y está enfrentada, en el caso nuestro, una ciénaga, un pantano, está muy relacionada con esos conflictos por procesos de sedimentación. Desafortunadamente, cuando se pierde la capacidad ecosistémica de regular los sedimentos en un humedal léntico, tenemos grandes problemas precisamente para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque además, nosotros en el mundo, en Colombia, especialmente en Latinoamérica, hemos estudiado muy pocos nuestras dinámicas hidráulicas, hidrobiológicas de los humedales. Lo mismo ocurre con nuestros páramos. Entonces, amigos, lo primero que hay que hacer, amigas, lo primero que hay que hacer es definir ese sitio. ¿Cuál es ese sitio? Es donde nos sentimos identificados, donde sabemos que tenemos unas relaciones estrechas con esas personas, con esos actores, con esos grupos de interés que están en ese lugar y con los cuales podríamos hacer transformaciones de largo aliento. Gracias.